Francisco Herrera presenta Charles, ¿qué recuerdas de los westerns que rodaste en su día? Bueno, pues realmente tengo muy buenos recuerdos de los westerns y sobre todo con los que fueron compañeros míos en el rodaje, como Peter Lee Lawrence y algunos más. Y tengo muy buenos recuerdos, a pesar de que en un principio hubo pequeños roces, que yo los considero normales, de que si el papel me gusta más el otro, que si o quiero este papel, pero hubo siempre armonía y sobre todo el rodaje se llevó felizmente a término. ¿Recuerdas alguna anécdota que te ocurriera con Peter Lee Lawrence? ¿Qué tal era como compañero? Si tienes algún recuerdo. Era un hombre muy calculador, muy frío, muy introvertido. Él no solía tener conversaciones largas con la gente, sino simplemente saludaba y se metía en sus cosas. Recuerdo que se iba mucho a su silla, se sentaba y repasaba el guión. Era un hombre muy metódico en sus cosas y ya también me lo contaba su mujer entonces, que era Cristina Galvó, también me lo contaba, diciendo, no, en casa es igual. Metódico, muy... Y eso sí, era un hombre introvertido, no expresaba nunca sus sentimientos, pero era una magnífica persona. ¿Qué quieres? Tú me has traído aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Quién eres? Mi nombre es Robert MacGregor. Robert. Su hermano. Creo que el primer western que rodaste fue Plomo sobre Dallas. Sí, Plomo sobre Dallas. Es una película, no me acuerdo quién era el productor, era un famosísimo actor del cine antiquísimo, del cine español, Rafael Durán. Ahora me acuerdo, Rafael Durán. Se convirtió en productor y rodamos estas dos películas con Zabalza de director. Bueno, fueron dos películas más. El género western estaba en ese momento muy de moda. Sí, seguramente gracias a aquellas películas que sacó en su día Sergio Leone y incluso La muerte busca a un hombre, que es un western que yo rodé. Esa película iba a ser policíaca. Un dato muy curioso. Iba a ser policíaca, pero se puso tan de moda el cine italiano, el spaghetti western, que llamaban, que los guionistas cambiaron el guión, le dieron la vuelta y la hicieron al género western.
momentos en que pienso en la muerte, como una liberación. Quizás sea entonces cuando empiece a vivir realmente. Me mataré ante tu tumba. ¡Hijo de perra! ¿Dónde se rodó exactamente La muerte busca a un hombre, los exteriores? La muerte Típicamente en busca a un Almería, hombre. me supongo, ¿no? No, se rodó en La Pedriza, en Madrid. En La Pedriza. El 90% de la película se rodó en La Pedriza. Porque se necesitaban muchos escarpados. Creo que ha sido un papel bastante corto, Antonio Mayán, Sí. también, ¿verdad? En la película. Bueno, Un papel muy cortito. Buen actor. Antonio Mayán. ¿Qué tal te lo pasabas? ¿Era un género que te gustaba rodar, el western, el spaghetti western en concreto? ¿Te encontrabas cómodo, a gusto? A mí me ha gustado muchísimo rodar. Me gusta todo tipo de género en el cine. Y el western es uno más y me gusta muchísimo. ¡Forsyth! ¡Su caballo está aquí! ¡Y tiene el dinero en la silla! ¡Vámonos ya! ¡Imbécil! ¡Su pellejo vale $25.000! ¡No los voy a perder! ¡No disparéis! ¡Me rindo! ¡Sal con los brazos en alto! ¡No! Tira el revólver. No. No. Te pagarán igual si me entregas vivo. No. Entonces tendría que devolver tu botín. No. ¡Por Dios, no dispares! Y José Luis Merino, que de repente me cogió y me metió en todas sus películas. Algo vio. Le gusté y nada, pues todas sus películas contaban conmigo. Ten en cuenta que he hecho personajes muy llamativos en el cine, que todas fueron con José Luis Merino, que son las películas de aventura, pero de personajes conocidísimos, ¿no? Como Robin Hood, como El Zorro. Todas estas las produjo Newman, ¿no? El Zorro y Robin Hood. Y dirigidas por José Y Luis. dirigidas por José Luis Merino, que era un director que estaba fijo siempre con las películas de Newman. Con Peter Lee Lawrence también trabajaste en El tigre del Khyber, Sí. una película de aventuras. Sí. ¿Recuerdas algo? ¿Alguna anécdota? Recuerdo que ahí fue donde quedé colgado durante 3 horas en un acantilado que había en Bombay, se rodó en Bombay, y luego el resto, o la mayor parte, se rodó en Navarra, en el monasterio de Piedra. No sé si es Navarra, ¿no? Creo que sí. No, Aragón. Aragón. Ahí rodamos el resto de la película, el 80% de la película. Y Peter, ya te digo, como te dije al principio, Peter era un hombre muy callado, muy introvertido en sus cosas, nunca comentaba con nadie, nunca se le veía alrededor de actores, que nos reuníamos siempre todos juntos para hablar, con María Pía, con las actrices, con los actores. Él siempre estaba en su camerino o en su reloj, siempre tranquilamente estudiando, decía él, estudiando, y jamás... No puedo decir nada de Peter Lee Lawrence, solo que me dio mucha pena cuando murió, ¿no? Tan joven. Sí, murió con unos 30 años. Él bastante joven. venía con mucha fama además en la película porque había hecho lo del Bill el Niño. Que no te has quedado
detrás del género de terror. No. Rodaste la película La orgía de los muertos. La orgía de los muertos, la rodamos en... Sí, esa sí la rodamos en el Monasterio de Piedra. Tenías a Paul Nachi Paul Nachi. contigo en la película. Sí. Una película impresionante. Éramos todos ciegos y el maquillaje duraba, el mío duraba como 3 horas, una cosa así. Aparte del maquillaje normal, era ciego, entonces me metían unas pastas dentro de los ojos. Era terrible. Y luego te llevaban, había un chico de producción que te llevaba al sitio de rodaje. Y fue una película terrible, y sobre todo después quitarlo eso, ¿no? Necesitabas agua caliente para derretir esa pasta que se quedaba, se endurecía. Y fue una película terrible. Ivana se rodó en Milán, en Sant'Angelo de Lodigiano. En un castillo enorme. El castillo perteneciente a Visconti, un castillo precioso. Y yo tuve que rodar, yo siempre iba acompañado en el rodaje, a mi lado, en las escenas, con 2 perros, 2 perrazos así. Y me pusieron 2 mastín. Y no había forma con los mastín. Eran rebeldes y a mí me daba miedo acercarme a los mastín. Y entonces hablé con la productora y la productora cambió los mastín a 2 alanos preciosos, que son los que salen en abril. Se lo he dicho y no ha querido hacerme caso. Ya le he indicado que no queremos mujeres. Es tarde y hace un tiempo infernal. No sería correcto mandarla así al pueblo. Dele alojamiento. Pero mañana por la mañana usted misma la acompañará a tiempo para coger la diligencia de regreso. Pero... Naturalmente, primero le pagará una mensualidad en concepto de indemnización. Aunque no ha tenido siquiera la educación de presentarse, supongo que es usted el varón de Dalmas. Siga suponiendo. Supongo que la firma del contrato es suya. Y supongo que cuando adquiere un compromiso, hará honor a su palabra. Páguele 2 mensualidades. ¡Oiga! No acepto un dinero que no haya ganado. Usted contrató a un químico y yo estoy titulada en la Universidad de Royce. ¿Qué le importa que lleve falda o pantalones? Créame, será mejor para usted que se vaya. Y bueno, era una película de terror, un terror suave, no tanto como La orgía de los muertos. Eso era terrible. Nos daba miedo hasta a los propios actores. Es un personaje importantísimo en el mundo del cine, que fue el Zorro. ¿Qué recuerdos tienes de tu personaje del Zorro? El Zorro para mí fue un personaje sencillamente genial. Casi le beso 2 pies a Merino de haberse acordado de mí para hacer el Zorro. Comando al infierno, que creo que trabajaba Rafael Acarra, ¿no? ¿Hacía un pequeño papel o algo de esto? No, Rafael Acarra hizo el papel principal. Lo que pasa es que esa película también hubo la tan traída y llevada censura que entonces existía. Y esa película, la Rafael Acarra era hija de un científico que era que nosotros queríamos rescatar, estaba en manos de los alemanes. Esa película trabajaron muchos actores famosísimos como Piero Lulli, y una serie de hermanos de Forco Lulli, actores importantísimos, sobre todo del teatro italiano, ¿no? ¿Qué recuerdas de Robin Hood, el arquero invencible? Eso, que era un arquero invencible. Siempre ganaba yo. Las flechas iban siempre en su sitio. Tenía una puntería impresionante. Pero fue un personaje bonito, un personaje muy agradable. Íbamos a rodar en Escocia, en Sherwood, pero se cambió el rodaje y nos fuimos a Aragón. Había unos sitios muy parecidos a Sherwood. No me acuerdo el sitio como Calatayud. Sí, Calatayud. Vivíamos en Calatayud, íbamos a rodar hacia afuera, 30, 40 kilómetros. Y tengo un recuerdo magnífico porque era un personaje que me gustaba mucho. Yo recuerdo que de pequeño, cuántas veces yo hice colas impresionantes para ver el Robin Hood que lo hacía Errol Flynn. ¿Llegaste a conocer personalmente a un señor que hizo tantos spaghetti western como fue Fernando Sancho? Sí. Fernando Sancho, yo recuerdo, sí, un actor muy conocido en España. Perdona, Charles, creo que incluso tengo informes de que le gustaba mucho Canarias y que en varias ocasiones
venía a veranear a Canarias. No, y hubo películas que se hicieron gracias a que él decía, vamos a rodar a Canarias. Aquí los técnicos de los operadores siempre han dicho que Canarias tenía la luz mejor del mundo para fotografiar. Eso han dicho los operadores italianos. Emanuele Di Cola, un operador italiano, me decía, es la noche americana no sale como rodado en Canarias. Y tú sabes lo que es una noche americana, ¿no? Claro. Y salía perfecta, era noche de verdad. Eso decía Fernando. Y Fernando Sancho, yo recuerdo que yo estaba rodando una película que no aparece en mi currículum porque es una película posterior que se llamaba In the Afternoon, con Mónica Vitti, Lea Masari. Y Fernando Sancho rodaba unos 10-15 kilómetros hacia el sur de donde yo rodaba la película. Entonces, a veces yo iba a visitarle, a él y a otros actores, o él venía al rodaje nuestro a visitarnos. Y recuerdo un día que llegué, estaban rodando una película de romanos y había una lucha sobre un pozo, en el borde de un pozo, y debajo a unos 3 metros había otro pozo, agua, y alrededor 4 o 5 leones. Tenía que caer. Y en la lucha esa, en el borde del pozo arriba, tenían que luchar Fernando Sancho y alguien más, un soldado romano. Y tiene que caer Fernando Sancho. Y Fernando Sancho no quería caer. Cada vez que iba el momento de tirarse, él lo pensaba y no se tiraba. Y el director, que era Zurli, me parece, Guido Zurli, tenía un cabreo encima tremendo porque tenía que tirarse y no había peligro. Hay un momento en que ya decide no tirarse y el Guido Zurli, el director, decide probar con un burro que había ahí, una sémila que había por ahí para cargar los elementos de rodaje. Dice, vamos a probar con el burro para que veas que no pasa nada, que los leones son unos mansos. Tiró el burro no duró ni un minuto. Se lo chascaron. Imagínate, la cara de Fernando Sancho. Rodaste también una película titulada Los Bucaneros, la cual se estrenó en 70 milímetros. Esa fue una película tripartita. Colaboraron tres productoras, era una coproducción con 3 países. Newman, y después estaba la PEA de Roma. Que la PEA, Internacional de Roma. La PEA era muy importante, fue la productora de La muerte tenía un precio, sí. Por ejemplo, y del Bueno, el feo y el malo. La PEA de Roma y también otra más que no me acuerdo ahora, no sé, alemana creo que era, una productora alemana. Esa fue una película tripartita. ¿Dónde se rodó, Charles? Se rodó primero en las Islas Galápagos, en frente de las costas venezolanas. Las primeras tomas. Y después el resto se rodó. El resto ya fue un 25% o algo así, se rodó en Águilas, Murcia. Siempre he querido hacer yo lo que hacen los especialistas. Incluso en una película de Newman, precisamente, la productora, la casa aseguradora, se negó a que yo hiciera, o no me quiso asegurar. Porque decía, no, ese actor hace el papel de especialista, es un peligro y no estamos dispuestos. Y entonces fue no me acuerdo qué película era, y me lo dijeron, diciendo, no, esta vez no haces nada.
sido un placer. Bueno, nos tomamos un cafecito o algo, ¿no? Sí, claro. Y una cerveza también.